Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Por qué se da esto? ¿Qué debemos tomar en cuenta? Y bueno, ya cuando muchos estaban relajados con el virus de COVID-19, con la enfermedad COVID-19, pues vuelve. Y de hecho muchos países como China, como Corea del Sur, han adoptado nuevas medidas porque, bueno, ha habido rebrotes importantes y por ello hemos contactado a la doctora Andrea Gómez, epidemióloga, para que nos comente sobre qué debemos tener en cuenta. Gracias a la doctora Andrea Gómez por estar con nosotros. Bienvenida. Andrea Gómez es epidemióloga y bueno, nos va a comentar un poco qué esperar del comportamiento de estos virus que causan estas infecciones respiratorias en nuestro país. Gracias, Andrea, por estar con nosotros. Y bueno, ¿qué nos puede comentar respecto a este incremento de casos de COVID-19, además de estas enfermedades respiratorias por la influenza? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente tenemos un aumento de casos tanto de influenza como de COVID-19, esto debido al aumento de la circulación del virus. Hemos tenido también fiestas, hemos tenido feriados, un aumento de eventos masivos. Y por otra parte viene Navidad, Año Nuevo, que también se prevén reuniones en estos días. En el caso de Quito, las fiestas de Quito también, que incrementan la circulación del virus. Y por otra parte, y no menos importante, hemos dejado de utilizar la mascarilla a nivel nacional, ha habido una reducción de este apego al uso de la mascarilla, lo cual también ha incrementado esta probabilidad de contagio. Además de que tomar en cuenta que en el mes de octubre también se habló de que ya se había controlado la pandemia, lo cual era erróneo, y sabíamos que este aumento y este incremento progresivo iba a suceder, y que no solamente iba a pasar con la COVID-19, sino con otras enfermedades como en el caso de la influenza. Bueno, es increíble, ¿no? Tantos años que estamos ya conviviendo con este virus del SARS-CoV-2 y todavía nos da problemas. Hay veces que unos ya se sienten más relajados que otros, pero vuelve a incrementarse los casos. Entonces, la pregunta, Andrea, es ¿qué hacer frente a esto? ¿Volver a usar las mascarillas? ¿Dejar de ir a reuniones? ¿Cuál es la estrategia que deberíamos tomar ahora que ya conocemos un poco a este virus? Que bueno, felizmente ya las mortalidades se han reducido, pero igual es un virus que nos enferma y nos tumba y nos da problemas, claro. Yo creo que primero como cambiar nuestra mentalidad con respecto a la COVID-19, es decir, si no tenemos en este momento un aumento de mortalidad, un aumento de camas de cuidados intensivos, sin embargo, hay enfermedad. Yo creo que lo que hay que evitar es el aumento de casos, el aumento de personas que enferman. ¿Por qué? Porque hay que evitar también los efectos a largo plazo de la COVID-19. Tenemos síntomas que permanecen en el tiempo y que también afectan a la calidad de vida de una persona. Eso por una parte. Y por otra también ha habido un descenso en la velocidad que teníamos muy positiva de la vacunación. Eso también ha generado que muchas personas no estén con sus vacunas al día, con sus refuerzos al día. Y en el caso de nuestro país todavía no se está hablando de la vacuna bivalente que ya se está colocando en otros países. En América Latina, el caso de Chile, en Uruguay ya se está iniciando también. Y sobre todo a personas de la tercera edad o personas que tienen algún tipo de enfermedad que podría causar que su sistema inmunológico no los defienda de la mejor manera. Por eso es muy importante mantener los refuerzos hasta el momento. Se ha visto que las vacunas anteriores protegen contra la enfermedad grave, protegen contra la mortalidad, sin embargo, no nos protegen de enfermar, por lo que es importante mantener esas dosis refuerzos al día. Pero por eso mucha gente no se ha querido colocar, por ejemplo, los últimos refuerzos, la tercera, la cuarta dosis, porque dicen, bueno, si igual me voy a enfermar, ya tengo las otras vacunas. Entonces, Andrea, ¿por qué es importante que nos pongamos las dosis de refuerzo? Porque igual vamos a enfermarnos, entonces, ¿en qué nos ayuda? ¿En qué medida nos ayudan estas vacunas? Tomando en cuenta que también para Omicron estas vacunas no funcionan tanto. Bueno, primero porque el hecho de tener eh, la capacidad de nuestro cuerpo de defendernos tanto de las variantes anteriores que generan enfermedad grave
Es importante, ¿por qué? Porque nuestro sistema inmunológico se va debilitando con el tiempo y necesita la vacuna para poder encenderse nuevamente. Entonces, al tener esa capacidad, nos va a defender de una enfermedad grave y de la mortalidad. Y en el caso de tener los refuerzos al día, incluso de disminuir mi probabilidad de enfermar. Sin embargo, y es verdad, es importante hablar del tema sobre las nuevas variantes. Estas nuevas variantes no han mostrado un aumento en la mortalidad en enfermedad grave, pero gracias a que tenemos las vacunas refuerzo. Si no tuviéramos esas vacunas, probablemente no solamente nos enfermara de una manera leve o moderada, sino que además nuevamente tendríamos un aumento de uso de cama. Importante, amigos. 7:51 conversamos con la doctora epidemióloga Andrea Gómez sobre el incremento de casos de virus respiratorios, sea COVID-19, sea la influenza. Y bueno, también conforme va pasando el tiempo, doctora, van mutando estos virus. Incluso ya se ha hablado de infecciones simultáneas con influenza y COVID. Y frente a eso, ¿qué? Hay que vacunarse también contra la influenza para este año. Efectivamente, sobre todo en este momento, las infecciones respiratorias suelen aparecer sobre todo en estos meses. Lo hemos visto año tras año. Yo creo que ya debemos aprender y poder prever estas situaciones. Entonces es importante el tener los refuerzos al día y también la vacunación de la influenza. Es importante también poder dejar un espacio de al menos 15 días entre una y otra vacuna, tratar de no vacunarse con las dos al mismo momento, porque en el caso de algún síntoma no se podría identificar a qué vacuna pertenecería. Entonces es muy importante dejar al menos 15 días, tener la vacunación al día, sobre todo en el caso de la influenza de los niños, adultos mayores, personas que tienen algún problema con su sistema inmunológico para poder prevenir la enfermedad grave. Bueno, eso es muy importante porque también había la recomendación del Ministerio de Salud que se puede hacer la vacunación de manera simultánea. Sin embargo, la recomendación de la doctora epidemióloga Andrea Gómez es que se puede esperar unos 15 días para evitar problemas, ¿no? Sí, efectivamente, a veces generan algún tipo de síntomas secundarios como fiebre, dolor, y uno no puede identificar de qué vacuna se trata. Entonces es mejor dejar al menos 15 días para que el cuerpo incluso pueda producir anticuerpos para la una enfermedad y luego darle un espacio para producir anticuerpos para la otra enfermedad. Bien, entonces la recomendación, vacunarse, ponerse las dosis de refuerzo, no hay más que hacer. Y además, por supuesto, las mascarillas, de evitar muchas aglomeraciones. Ahora, doctora, cuando hablábamos de esta pandemia, cuando iniciaba, decíamos, y bueno, ¿cuándo va a terminar? Han pasado ya 3 años y esto sigue. Parece que a veces nos da como unos lapsos de tranquilidad, ¿no? Unos periodos que no hay tantos casos, pero luego siempre aumentan. Ya vemos que se vienen olas en nuevos países y luego nos toca a nosotros esos incrementos de casos y frente a esto, ¿qué podemos esperar de un final cercano de la pandemia o qué podemos esperar del comportamiento del SARS-CoV-2? Bueno, lo que se espera y se prevé es que con el tiempo primero llegue a ser estacionario, es decir, que aparezca en ciertos momentos del año, pero eso depende también de las acciones que se tomen en otros países. Yo creo que es muy importante mantener la vacunación y además otras acciones, mejorar la comunicación, sobre todo la comunicación por parte de los ministerios de salud, por parte de los gobiernos para no generar estas falsas sensaciones de seguridad y más bien promover la vacunación, el buen cuidado, el lavado de manos. Hemos dejado también de lado no solamente el uso de la mascarilla, sino también el lavado de manos. Entonces, también juntar estas medidas para poder reducir esa probabilidad de contagio. Que se prevé además que con el tiempo las vacunas puedan tener mejor efecto y la circulación del virus vaya disminuyendo. Lo sabíamos desde el inicio, una pandemia de estas características no termina en 1 o 2 años, es real. Yo creo que todos tenemos la esperanza y sobre todo la ilusión de que así pase, pero hay que irnos a la evidencia, ¿no? Y al menos lo que hemos visto es que primero se vuelven aparecen de manera específica en el tiempo y además, junto con medidas de salud pública y la vacunación, podemos controlar y llegar incluso a enfermedades que ya no aparezcan en nuestro medio. Sin embargo, si es que se reduce la vacunación, como es el caso, por ejemplo, del sarampión que hemos visto que han aparecido
casos también por la reducción de vacunación, justamente tiene estos efectos. Yo creo que la población debe tener la mejor información para que pueda tener las mejores decisiones, vacunarse y sobre todo en el caso y en este momento tanto de influenza como de COVID-19, si las personas tienen síntomas y deben salir, usar mascarilla, tratarse de manera temprana, evitar el contagio hacia otras personas, cuidarse a sí mismas y sobre todo también mantener la vacunación al día. Muy importantes las recomendaciones, doctora, y yo creo que a estas alturas de la pandemia, ya por respeto, tenemos que usar mascarillas si es que estamos incluso ligeramente congestionados. Eso ya es un tema que debería ser ya obligatorio y por nuestra conciencia y, como digo, por respeto al otro. Ahora bien, que topa lo de sarampión, porque hay una alerta ahora mismo de parte de la Organización Mundial de la Salud y que ha mencionado que el sarampión es una amenaza global. Y también la OMS y la Agencia de Salud Pública de los Estados Unidos han afirmado que existe una amenaza inminente de que el sarampión se propague en varias regiones del mundo, ya que el COVID provocó una disminución en la cobertura de vacunación y también debilitó la supervisión de la enfermedad. Así pues, el sarampión es uno de los virus humanos más contagiosos y se puede prevenir casi en su totalidad con la vacunación. Sin embargo, requiere de una cobertura del 95% de la población para evitar estos brotes, ha mencionado la OMS, y un récord de casi 40 millones de niños que no recibió una dosis de la vacuna contra sarampión en 2021 debido a los confinamientos por la pandemia, pues ahora está en riesgo. Y de hecho en el Ecuador tuvimos un brote en Imbabura, en Ibarra específicamente, que bueno, se menciona que se ha contenido, pero que hay que estar alertas y bueno, ¿qué se puede hacer también frente al sarampión y qué podemos esperar, doctora? En el caso del sarampión hay que tomar en cuenta que tenemos una vacuna que además genera una inmunidad a largo plazo, lo cual es positivo. Sin embargo, como justamente lo mencionaba, se redujo la vacunación tanto por la COVID-19 como por el confinamiento, como además la reducción de campañas de vacunación, lo cual se está retomando en nuestro país, lo cual es totalmente positivo en términos de que va a aumentar ese porcentaje de vacunación a nivel nacional. Hemos tenido también casos importados, es decir, que han venido desde el exterior, y si el grupo alrededor no está vacunado, pueden aparecer estos nuevos casos. Y eso ha sucedido. Se ha controlado, se mantiene al grupo que estaba cerca al caso que hubo, en donde se está controlando de manera que es probable que se vaya reduciendo con el tiempo. En nuestro país incluso no han aparecido casos desde el 2018, lo cual era positivo. Sin embargo, ya sabemos que podían aparecer nuevos casos por la reducción tanto de vacunación como también los confinamientos y la pandemia que ha tenido estos efectos a nivel mundial. Bueno, muy importante tomar en cuenta esto, doctora. Tenemos una llamada de un amigo oyente que dice que se puso la cuarta dosis, me imagino que contra COVID-19 en abril, y que tiene una enfermedad autoinmune y que sí es aconsejable aplicarse otra dosis. Yo le recomiendo primero conversar con su médico o médica de cabecera para que pueda comentarles si efectivamente es necesario. Desde mi punto de vista, podría ser, ya que al menos, si bien no nos da una protección frente a las nuevas variantes, sí a las anteriores, y las nuevas variantes también comparten material genético con las anteriores. Entonces, conversar con su médico cuál es la mejor vacuna que podría acceder y si es que es necesario. Y en el caso de que ojalá en el país ya se pueda hablar de las bivalentes, yo creo que sería una vía posible en el caso de que tenga algún tipo de patología que afecte su sistema inmunológico. Bueno, muy importante el tema de las vacunas bivalentes, es decir, que nos cubren para dos cepas de COVID, de SARS-CoV-2, estaría para enero. Veamos si es que se cumple, porque eso lo había mencionado el Ministerio de Salud hace algunos meses y que estaba en conversaciones justamente para traerla. Veamos qué sucede, doctora. Son las 8 en punto, conversamos con Andrea Gómez, doctora epidemióloga, sobre esta alerta epidemiológica por casos no solamente de virus que se transmiten por la vía aérea, sino también por sarampión. Y ¿qué ha pasado, doctora, con la famosa viruela del mono que por unos momentos nos escandalizamos también, pero que ahora ya no se ha escuchado mucho? ¿Qué podemos esperar de ese tema de la viruela del mono?
Bueno, hay que mantenernos en cuidados, lavado de manos, en el caso de que alguien tenga alguna sintomatología, acudir enseguidamente de manera muy rápida al centro de salud, evitar el contacto, sobre todo directamente con las pústulas o secreciones, o compartir, es decir, no compartir vasos, cucharas, etcétera. Ujú. Todavía se mantiene en alerta, todavía mantenemos los cuidados. Han existido casos en nuestro país, pero es una enfermedad que, si bien visualmente puede asustar mucho a la población, pero si una persona tiene un buen sistema inmunológico, suele mejorar con los días. Es una enfermedad que suele durar las sintomatologías entre 2 semanas a un mes, dependiendo de cómo reaccione el cuerpo. Sin embargo, es contagiosa en el momento que presentan síntomas. Bien, Eso es una ventaja importante. porque permite el control temprano. Claro. Permite el control más temprano, a diferencia de la COVID-19, que en cambio no sabemos si una persona incluso no está sintomática, pero ya se ha contagiado, puede contagiar a otras personas. Es como una gran diferencia que hay entre estas patologías. Bueno, ¿cuántas enfermedades circulan por ahí? Importante entonces tener el sistema inmunológico bien, con una buena alimentación. Doctora, ¿qué recomendaría quizás para aumentar nuestras defensas? Porque por ahí le escuchaba a algún doctor alguna vez que decía que es como un músculo que se va entrenando, ¿no? El sistema inmunológico. Y efectivamente, la buena alimentación, el ejercicio, el dormir bien. Obviamente estamos en una situación que a veces genera mucha tensión, mucho estrés. Tratar de encontrar la mejor forma que a nosotros nos relaje, obviamente evitar el consumo de alcohol, tabaco, sustancias que en algún momento pueda afectar a nuestro sistema inmunológico. El tener controles sanos también, porque por lo general vamos al médico cuando tenemos alguna patología, pero es bueno también realizarse un control para poder prevenir y diagnosticar tempranamente algún tipo de patología, que con tratamientos tempranos pueden no generar efectos dañinos en nuestro cuerpo, sino más bien prevenir todos estos efectos. Bien, importante entonces las recomendaciones de estar alerta porque, bueno, hay muchos virus que están circulando. Gracias a la doctora epidemióloga Andrea Gómez por estar con nosotros. Hemos hablado de varios temas que están pendientes y, bueno, como el incremento de casos de COVID-19, de influenza, y también esta alerta que ha lanzado la Organización Mundial de la Salud con los casos de sarampión como